Estamos con la académica Carla Hernández, académica del Departamento de Física y coordinadora de la Red de Aprendizaje Activo. A propósito de su experiencia y desde su participación en la Red de Aprendizaje Activo, quería que nos comentara respecto de su experiencia en la implementación del proceso de aprendizaje online, como en este contexto. No sé, por eso la contactamos como primera entrevistada de este ciclo de entrevistas a propósito de este contexto de docencia online. Así que, Carla, vamos a empezar con la primera pregunta. A propósito de este contexto, ¿qué innovaciones has implementado para facilitar el aprendizaje en esta nueva modalidad online? Bien, ante todo, gracias por la invitación a esta conversación, que espero, ¿cierto?, se replique durante todo el semestre con muchos docentes más. Me parece un espacio súper valioso dentro de la universidad. Respecto a la pregunta sobre las innovaciones que he implementado, bueno, llevamos poquito tiempo, ¿cierto?, de docencia en línea, pero creo que ha sido un desafío el poder traer a este contexto, el implementar las clases con este modelo de aula invertida que yo ya venía trabajando hace algunos años, ¿ya? Y que este modelo de aula invertida en las clases presenciales era el que me permitía realizar actividades de aprendizaje activo, que es realmente lo que yo más trabajo. Y habían sido años de ir mejorando y perfeccionando, ¿cierto?, las clases presenciales en ese sentido. Entonces, ahora que las clases son virtuales, claro, ha sido un desafío poder transformar ese mismo modelo a este otro escenario. Creo que lo de invertir el aula, como se suele decir, siempre se entendió como aquello que el estudiante hacía dentro y fuera del aula. Pero en este caso ya no hay un aula, ¿cierto?, como espacio físico. Entonces, el modelo en realidad era necesario transformarlo, y esa es la innovación que he estado haciendo este tiempo, transformarlo en aquello que el estudiante puede hacer de forma sincrónica y asincrónica, o bien antes y durante la clase, ¿cierto?, con o sin el docente presente. Y en ese sentido, entonces, en el actual contexto de clases virtuales, para mí la clave ha sido poder diseñar las clases desde la perspectiva de lo que el estudiante puede hacer. Es decir, o sea, siempre poniendo en el centro el proceso que debe llevar a cabo el estudiante, que creo que es la clave, ¿cierto?, que hemos de alguna manera desde la red también que hemos querido potenciar, ¿no? Entender que la docencia virtual debe seguir siendo centrada en el estudiante y no en el docente. Súper. Bueno, ahí tú nos comentas algo clave que tiene que ver con contextualizar un poco tu práctica pedagógica a este nuevo contexto, y en ese sentido como que el principal foco que tú consideras para tomar estas decisiones pedagógicas es el estudiante. En ese contexto, ¿cómo lo han recibido tus estudiantes? ¿Cómo ha sido la recepción? Sí, yo he percibido una actitud muy favorable de parte de ellos hacia el aprendizaje en sí. Tenía cierto temor a que más bien hubiese una especie de rechazo hacia lo que es las clases virtuales en general. Y desde la clase 1, desde la semana de prueba, noté que llegaron con mucho entusiasmo, con mucha expectativa también, ¿no?, de saber cómo iba a llevarse a cabo este proceso, si iba a resultar o no. Creo que teníamos en ese sentido dudas compartidas, ¿ya? Algunos temores compartidos. Y sin embargo, bueno, he percibido, como decía, una actitud muy favorable hacia lo que es el aprendizaje en sí, para poder participar de las actividades que les he ido proponiendo. Les han parecido innovadoras porque ellos creían que estas clases en línea iban a ser solo expositivas, o sea, de que ellos iban a sentar frente al compu ¿cierto? Y habría un docente que iba a estar exponiendo durante todo el tiempo que duraba la clase, y lo que han visto y se han encontrado, digamos, es con esta posibilidad de hacer clases distintas, aún en estos contextos, ¿no? Entonces creo que los estudiantes han valorado este tiempo de clase que tenemos como una instancia también de encuentro entre ellos, ¿no? Es una instancia de encuentro
con sus pares, que los saca un poco de la rutina diaria dentro de los hogares, y creo que en ese sentido también se transforma en un espacio clave para poder conocerles mejor. Como tú decías antes, ¿cierto? El contexto está presente, entonces las clases son también un espacio para que entre ellos se conozcan mejor y nosotros también los podamos conocer a ellos. Gracias. No, ahí tú comentas, yo creo, uno de los nudos críticos que nosotros podemos tener en la realización de docencia online, que tiene que ver con la participación. Cuando uno hace clases presenciales, claramente puede notar ciertos signos del aprendizaje. Sin embargo, ahora muchos de ellos no prenden sus cámaras, es decir, como que cuesta más y ahí uno debe intencionar la participación de forma más clara. Aparte de la participación, ¿qué otros nudos críticos o problemáticas pudiésemos tener en este contexto de clases online? Mira, yo creo que esta contingencia lo que ha puesto en evidencia es básicamente que existen grandes brechas socioeconómicas, socioculturales, de las cuales ya sabíamos, no es que no lo supiéramos, sino que tal vez habían pasado más inadvertidas dentro de lo que es la rutina, ¿cierto?, de los procesos formativos a diario en el anterior contexto. Cosas como, por ejemplo, el rol de la mujer en la casa, ¿ya? Nosotros tenemos estudiantes, muchas estudiantes que son mamás, ¿no? Son madres, son jefas de hogar, ¿no? Como se le llame, y ellas están en la misma situación que las profesoras que somos mamás también. Hacemos cosas de la casa, cuidamos a la familia, etcétera. Entonces, claro, cuando tú ves a tus estudiantes en una sala de clases, ahí no está la mamá, está la estudiante, pero ahora tú tienes frente al computador a una estudiante que es mamá y que por ende tiene las mismas dificultades que nos estamos enfrentando también las profesoras, ¿no? O los profesores en general, todos quienes cuidan hijos en este contexto de teletrabajo. Entonces, ese es un tema. Y luego, por ejemplo, el otro tema de la conectividad y el acceso a los equipos de computación, también las condiciones habitacionales, porque no todos los estudiantes tienen un espacio, por ejemplo, donde poder trabajar. Algunos comparten habitación con sus hermanos, o viven, o viven en un hogar con muchas personas, ¿cierto? O sea, comparten el espacio con muchas personas. Y creo que todas esas cosas en la universidad son detalles que se pasan por alto, o sea, porque obviamente no afectan a la rutina que uno tiene dentro de la universidad. Ahí todos tienen biblioteca, tienen acceso a los computadores, ¿cierto? Entonces, claro, ahí creo que ese tipo de dificultades que han ido surgiendo, no es que no hayan estado antes, ¿me entiendes? Sino que son cosas que claramente nos afectan ahora por el contexto en el que estamos. Pero creo que ante todo, esas problemáticas las deberíamos entender no como limitantes, sino que más bien asumirlas como un desafío. ¿Ya? Un desafío que pudiéramos llevar a cabo entre todos, digamos, colaborando y de la mejor manera posible. O sea, estoy pensando de verlo desde un punto de vista más positivo. ¿Cómo abordamos este desafío de la virtualidad como una oportunidad, ¿cierto? A pesar de estas dificultades, y creo que es una oportunidad para que como docentes reflexionemos también sobre nuestra propia práctica. Creo que es un aspecto clave para poder llevar las clases virtuales, el que nos replanteemos los objetivos de los cursos, poder priorizar también aquellos que son más factibles de lograr ahora, los que son más importantes de lograr ahora, preguntarnos, por ejemplo, qué contenidos son claves de aprender en este momento. Creo que hay algunas asignaturas, algunas disciplinas, donde hay muchos contenidos que incluso pueden ayudar a entender mejor la situación mundial que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que es clave para llevar este proceso con éxito, el que podamos contextualizar los aprendizajes, si es posible, ¿no? Según el área, según la asignatura. Otro aspecto que creo que resulta clave a pesar de estas dificultades, ¿cierto? Es justamente darnos la oportunidad de conocer la realidad del estudiantado, que podamos adaptar las clases a procesos, a actividades que ellos realmente puedan realizar desde sus hogares, ¿cierto? Con todas estas
posibles dificultades. No todos tienen buena conectividad o no todos tienen un computador personal, ¿cierto? A veces hay familias que comparten el computador y los papás teletrabajan con el computador y luego los hijos tienen que usarlo para estudiar también. Entonces, podemos hacer cosas como, no sé, flexibilizar, por ejemplo, los plazos de entrega de las actividades, diversificar el tipo de actividades que ellos pueden hacer desde sus hogares. Y creo que para todo este proceso, finalmente, la empatía es algo clave. O sea, como docentes, como estudiantes, creo que tenemos que ser empáticos y en la medida que lo seamos vamos a poder llevar entre todos un proceso académico y formativo exitoso, pero basado en eso, basado en el respeto por las diferencias, basado en el respeto por las dificultades y en el respeto por el otro. Bueno, ahí sin duda en este contexto de pandemia, al fin y al cabo se agudizan las contradicciones que vemos a nivel político, a nivel social, a nivel económico, que a nivel país permean el sistema de educación superior. Por tanto, la invitación un poco es a reflexionar sobre su práctica pedagógica, ser adaptables, identificar brechas de género, a lo mejor hacer hincapié en ciertos aspectos de nuestra docencia que generalmente no visibilizamos. En ese contexto, Carla, te doy las gracias por esta entrevista. Vamos a estar realizando diversas actividades desde la red de aprendizaje activo. Los dejamos a todos y a todas invitadas a seguir las entrevistas y también a participar en las actividades que regularmente está haciendo la red. Así que muchas gracias. Gracias, Rocío, por la invitación y por la conversación, y éxito para todas y todos. Okay.